Nos vamos ahora hasta La Gomera porque en 1801 en Vallehermoso se produjo el naufragio de un navío llamado La Mosca. Es una historia que hoy podemos conocer en el libro La Mosca, historia de un naufragio, que es el resultado de un proyecto socioeducativo que nos va a presentar Mónica Darias. Mónica, muy buenos días. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias, así es, y aquí lo tengo. Este es el libro que contiene toda esa historia que, 223 años ni más ni menos de historia condensados en una obra de José Miguel Trujillo, que como no, pues lo tenemos hoy esta mañana para que nos cuente sobre todo cómo han sido esos avances, cómo ha sido ese proyecto educativo en el que se ha implicado todo el pueblo para poder hoy tener esto en nuestras manos y poder acceder a esta información. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues primero partimos de la existencia de una leyenda en Vallehermoso. Se ha transmitido de generación en generación el hecho de que allí hubo un cañoneo entre dos embarcaciones y una de ellas naufragó. Entonces, hasta la playa llegó un madero donde figuraba el nombre de la embarcación, la Mouche o la Mosca, porque era un barco francés. Entonces, esa serie de pistas y además la presencia de cañones sumergidos ha mantenido esa leyenda en el pueblo, y a raíz de esa historia pues hemos elaborado un proyecto más o menos complejo que se ha desarrollado el año pasado, se acabó de desarrollar, y que ha implicado efectivamente a la población local, a la comunidad educativa, ha participado el ayuntamiento, a IDER La Gomera, los museos insulares, en fin, una cantidad de gente que ha permitido el desarrollo del proyecto, que haya generado un resultado como el librito que tienes en la mano. Bueno, un resultado que, aparte de ese hundimiento, esa historia que va de generación en generación en Vallehermoso, también los cañones, no solamente llegó a la playa ese madero con ese nombre, sino que también se sacaron esos cañones del fondo del mar. Sí, efectivamente, la población, la gente de Vallehermoso, sobre todo los residentes en la zona de la playa, veían los cañones casi a diario, ¿no? Cuando las calmas se veían brillar en el fondo, porque resulta que eran de bronce, claro, la arena los pulimentaba y se veían brillando. Entonces, en el año 69... hubo unos buceadores que se interesaron en extraerlos y pusieron en marcha una acción que permitió su extracción. Además, en aquella época con los pescadores de la zona, que también participaron, y la población de allí, se reunió mucha gente en el momento de sacarlos, y hay una serie de fotografías que recogen ese momento, que están muy curiosas. Pues ya no solamente ese madero que llega hasta la orilla, esos cañones que saca la población, sino también toda esta información que se saca de nuevo de toda esa historia. Ya se había escrito algunas cosillas se habían hecho alguna publicación sobre la embarcación, sobre sucesos, pero tratamos de profundizar, yendo con el alumnado, ¿no? Participó la comunidad educativa, como digo, los alumnos de Vallehermoso, fuimos con ellos a los archivos en Tenerife, donde sobre esa embarcación constan varios expedientes, era una embarcación corsaria, y entonces constan varios expedientes donde se relatan, cuáles fueron sus peripecias y quedan reflejadas en el libro. O sea que invitamos a las personas a que en algún momento lo puedan leer y disfrutar de esa información, creo. Bueno, pues de verdad, José Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por darnos toda esta información, por hacernos todos estos spoilers interesantes para poder acceder al libro. Y nosotros nos despedimos, pues no sin antes decir que La Mosca, historia de un naufragio, pues como bien decía José Miguel, habla de esa historia que va de generación en generación, una historia que parte, ¿no?, del fondo del mar, y que realmente a día de hoy pues ha querido que sea descubierta. Una historia de nuestro archipiélago que es muy importante conocer. Mónica, gracias. Buenos días.